Buenas noches, amado. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Aposento Alto en Casa. Estamos muy contentos porque estamos en Casa de Paz con familias de la iglesia que amamos, ¿verdad? Está la familia de la hermana Yolanda, Dios les bendiga. La hermana Alejandra Laguna, Dios les bendiga. La hermana Lulú, Dios le bendiga. Y la hermana Olga, Dios le bendiga, juntamente con mi esposa. El tema que vamos a tratar hoy, que vamos a estar hablando en consecuencia respecto a la depresión, que sabemos que es uno de los temas que hoy son de extrema trascendencia, estarás de acuerdo conmigo, porque nos estamos enfrentando a una situación de extrema necesidad emocional. Una de las cosas que más afectan el corazón de las personas es la depresión, la tristeza. Ahora que estamos saliendo a evangelizar a las calles, que estamos saliendo a evangelizar en diferentes lugares de la ciudad, nos damos cuenta que el problema más grave no es la enfermedad física, ni siquiera la contingencia tan grave a la que nos enfrentamos, sino nos damos cuenta que el problema más grave al que nos enfrentamos es la cuestión emocional. Pero bendito sea el Señor, que en su gracia nos ha dejado en la palabra los medios para poder vencer. Nos ha dejado en la palabra los medios para salir victorioso, no solamente de la enfermedad, a través del pacto del Calvario de sanidad divina, del beneficio del Calvario de sanidad divina, sino nos ha dado una provisión en el Calvario a través de la salud divina, para poder ser sanados y poder ser restaurados en nuestra alma. Así que tanto nosotros que estamos aquí en manera presencial a través de Zoom, y los hermanos que nos están viendo, si estás pasando por un momento difícil, quiero decirte que Dios tiene toda situación en tus manos, que Dios tiene toda situación en control. Así que te animo a que puedas escuchar esta enseñanza, que estoy seguro que será de mucha bendición a tu vida. El tema es el escudo de la fe. Como mencionábamos, al volvernos a Dios debemos de tomar el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Vamos a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, por favor. Y voy a pedirle a la hermana Yolanda si puede leerlo, por favor. Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. Noten esto. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cómo pudiéramos atender la instrucción a la cual nos vamos a enfrentar? Dice Pablo, sobre todo, toma el escudo de la fe. Sobre todo, toma el escudo de la fe. Y nos advierte, nos da una advertencia redundando respecto a una situación a la cual sin lugar a duda nos enfrentaremos. Una situación a la que sin lugar a duda podremos ser presa, es los dardos de fuego del maligno. Ahora, estos dardos de fuego del maligno van a atacar directamente nuestro corazón y nuestra mente. Ahora, decía un pensador, no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Y esto referente a los dardos del enemigo. No puedes evitar que vengan porque tienen que venir. Es parte de la vida, es parte del proceso. Pero lo que sí puedes evitar es que se hagan nido. Y este nido provoque depresión, tristeza, ansiedad y provoque tantas situaciones que a Dios no agradan. Entonces, ahora, ¿cómo podemos levantar el escudo de la fe? Bueno, con claridad pudiéramos hablar, con claridad pudiéramos atender, ¿verdad? Que a través de la palabra vamos a levantar el escudo de la fe con el cual tú y yo podemos limitar, detener los dardos de fuego del maligno. Ahora, debemos de confiar en Dios y apagar cada dardo que ya lastimó. O sea, el escudo de la fe tiene que ser levantado en dos aspectos. El primero, para evitar que cause un daño, para evitar que cause una afección mayor, para evitar que venga y haga un nido. Y dos, para que aquellos dardos con los cuales ya fuimos
dañados porque somos seres emocionales, somos seres humanos, somos personas que vivimos en la tierra y nos da frío, nos da calor, tenemos hambre, tenemos sentimientos en esta tierra, pero con la ayuda de Dios, claro, esos son efectos físicos, ¿verdad? Pero haciendo la analogía respecto a las situaciones emocionales, pero ahora en Cristo podemos tener la capacidad, la gracia de poder evitar esas situaciones y aquellos que nos hayan dañado y nos hayan afectado, poderlos hacer a un lado. Ahora, ¿qué dardos pueden lastimarnos? Cuando estamos hablando respecto a la depresión, cuando estamos hablando respecto a la tristeza, cuando estamos hablando respecto a los problemas emocionales, el primer dardo con el que tenemos que trabajar es el dardo o trabajar en contra de las mentiras, en contra de las mentiras del enemigo. Ahora, tenemos que comprender que hay dos tipos de mentira en términos generales que pueden afectar el corazón de una persona. Número uno, las mentiras que el enemigo pone de nosotros mismos. Las mentiras que el enemigo pone de nosotros mismos y las mentiras que el enemigo lleva a creer de otras personas que amamos. Ahora, debemos de buscar en la palabra de Dios las promesas de Dios que nos aseguren protección, como las muchas promesas en los salmos, o te den recursos para romper las mentiras. Ahora, porque al fin y al cabo, el poder romper estas mentiras se vuelve una decisión. La Biblia dice que tal es su corazón, eso es la persona, tal es él. Es decir, podríamos trasladarlo a nuestros días y poder decir que lo que la persona piense, eso es. Algunos dicen que conocieron al creador de Ford, al fundador de esta empresa de automóviles muy reconocida, Henry Ford, que tenía una leyenda en su oficina y decía, esta leyenda en un cuadro enorme en su oficina de Henry Ford, decía, si tú crees que no lo lograrás, tienes razón. Si tú crees que lo lograrás, tienes razón. Es decir, Henry Ford mandaba el mensaje de que dependiendo de lo que tú crees, es lo que sucederá. Ahora, no estamos entrando en una situación humanista de declarar o de confesar o de creer bajo propios méritos que podemos lograr algo, no. Pero la Biblia sí nos advierte que tal es su corazón, tal es él. Que conforme a la perspectiva que tengas en tu corazón es lo que vas a caminar, porque caminamos conforme a lo que creemos. Y si tenemos una perspectiva errónea de nosotros mismos, entonces caminaremos por una senda desviada que en muchas ocasiones llevará a la tristeza, a la derrota y al desánimo. ¿Qué mentiras pueden venir a nuestro corazón? Podemos escuchar mentiras de que hay fracaso, porque a través de la vida, los familiares cercanos, conocidos, lanzan dardos que dicen, nunca lograrás tus sueños. Y transforman sus frustraciones tratando de frustrar a otros. Y si el hombre de Dios, la mujer de Dios, no llevan esos pensamientos a Cristo, van a crecer con el pensamiento y se van a desarrollar con el pensamiento de creer de que nunca lograrán las cosas, de que siempre estarán limitados. Y vemos que eso es una total mentira, porque sabemos que Dios es nuestro proveedor, que Dios nos lleva más, que Dios nos va desarrollando y Dios va capacitándonos en sus maneras correctas para ir creciendo. Ahora, si hiciéramos un balance de nuestra situación hace 10 años a como estamos ahora, definitivamente en muchas áreas estamos mucho mejor. En muchas áreas estamos mucho mejor, porque vemos la mano de Dios. Y esto no me refiero solamente al aspecto económico, que claro, Dios da la provisión económica, pero me refiero en muchas áreas más, en el área emocional, en el área matrimonial, en la relación con los hijos, en la relación personal con Dios.
podemos ver que ha habido un crecimiento, podemos ver que no somos los mismos, porque a través de la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos lleva a crecer y a reflejar a Jesús. Otra de las mentiras que el diablo siempre va a traer es quererte estancar al pasado. El diablo siempre va a querer traer el pasado y esto es un arma poderosísima para la depresión. La depresión tiene su fundamento en las mentiras del pasado, porque hay un principio elemental que no podemos olvidar: el pasado no se puede cambiar. El pasado no se puede evitar, el pasado no se puede transformar, no hay una máquina del tiempo, no hay oración que valga para cambiar el pasado. Sería algo irónico, sin sentido y hasta absurdo. Ahora, el pasado lo podemos confrontar con Dios, pidiendo perdón por el pecado que hayamos cometido, pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios restauración, confiando que Dios nos restituirá en las maneras correctas y nos dirá, como dijo el Señor Jesús en reiteradas ocasiones: vete y no peques más. Porque al fin y al cabo, ¿quién puede decir que no falla? Al fin y al cabo, ¿quién puede decir que no peca? Absolutamente nadie. Dice la Biblia que el que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Pero yo quiero que te des cuenta en este tiempo, en un pensamiento. Si permitimos que estos pájaros de depresión se hagan nido y creamos las mentiras, vas a caminar en fracaso cuando Dios te llamó a caminar en victoria. Pero al fin y al cabo es una decisión. Confiar en la Biblia, en lo que Dios dice, para que aprendamos a salir. Ahora, tomar la autoridad, tomar el ánimo para salir adelante a pesar de nuestros sentimientos. Porque yo entiendo que cuando una persona tiene depresión, cuando una persona tiene tristeza, cuando una persona tiene ansiedad, no tiene ganas de nada. Pero aquí es donde entra la determinación de hacerlo a pesar de no tener el ánimo, la fuerza de poderlo hacer, sabiendo que Dios nos va a dar la capacidad de poder vencer. Entonces, cada una de las mentiras en las que podemos estacionarnos, cada una de las mentiras en las que podemos estancarnos, ir al recurso de la Biblia para poderlas vencer. Otro pensamiento y otra mentira continua que viene es el pensamiento de soledad. Es que estoy solo, un sentido de abandono. Pero cuando vamos a la Escritura y encontramos que Dios dice: yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré. Cuando encontramos en la Biblia que dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. Ahí podemos ver la mano de Dios obrando, diciéndonos: no te sientas solo, yo estoy contigo. Ahora, el otro aspecto de las mentiras es la mentira que se quiere infundir en contra de otras personas a través de la calumnia y la difamación. En este tiempo, Dios está separando a la iglesia verdadera de la iglesia refinada, a la iglesia que se quedará en la tribulación, de la iglesia que será arrebatada en las nubes. Y una de las cosas, muchas gracias. Y una de las cosas que Dios nos va a llevar como crecimiento es a ser fieles y leales. Esto es un aspecto muy importante, amados, que tú y yo tenemos que desarrollar, porque por lo regular se habla de la fidelidad. Y la fidelidad tiene que ver con la constancia. La fidelidad tiene que estar con estar ahí, con estar presente. Y que es muy grato. Pero hay otro aspecto que Dios nos lleva a un nivel más alto, que es a la lealtad. Y Dios, una de las cosas que va a desarrollar en la iglesia verdadera en este tiempo es la lealtad. Porque como nunca antes se va a despertar una guerra encarnizada en contra de la iglesia, pero algunos le llaman la guerra civil de los cristianos. Esta será la última gran batalla antes de que Cristo venga. Cuando, y que ya despertó desde hace un tiempo, cuando la propia iglesia se levante en contra de la iglesia para calumniar, para difamar, para menospreciar, para menoscabar la obra de Dios. Porque recuerden que cuando hablan de un hombre de Dios, no hablan de él, hablan de la obra de Dios. Pero Dios mostrará la lealtad, o Dios revelará la lealtad en los hijos de Dios hacia las autoridades y hacia los propios hermanos. En, número uno, limitar la murmuración y no ser partícipe de tal cosa. Cuando una persona es débil, escucha la murmuración bajo el chisme.
y se levantan a hablar en contra de. Pero cuando una persona es madura, pone un límite y no permite que se avance esa murmuración. El ejemplo claro, que lo estudiábamos el día de ayer, es el caso de María y de Aarón. Ellos murmuraron contra Moisés, porque Moisés tomó una esposa etíope. No criticaron el ministerio de Moisés, sino su vida. Se metieron en un área que solamente Dios podía trascender en ella. Y debido a querían derrocarlo. Pero no se daban cuenta que no estaban hablando en contra de Moisés, sino estaban hablando en contra del hombre de Dios. Y dice esta palabra en Números, y Dios escuchó lo que María y lo que Aarón dijeron. Y sabemos la situación que pasó de que Dios trajo lepra sobre María. Moisés oró y Dios tuvo misericordia. Pero este es un aspecto, amados, de la mentira, que la mentira es dual, la mentira es doble, acerca de los dardos que vienen para tener una concepción equivocada de nosotros y los dardos que vienen acerca de terceras personas para tergiversar el concepto que se tiene de una persona. Pero aquí se mostrará en el primer caso la fe y la determinación de creer a lo que Dios dice de mí y no lo que el mundo dice o el enemigo dice. Igualmente la lealtad. Dios nos llevará a creer lo que la Biblia dice respecto a la lealtad y la permanencia y no creer a las murmuraciones y a los chismes. Este es un crecimiento de madurez. Este es un crecimiento. Ahora hay un problema y la gente habla. Lo que nosotros debemos de responder. Tienes un conflicto, háblalo con la persona. No tienes por qué andar divulgando, porque se mezcla la mentira. La persona murmuradora, calumniadora dice, te lo digo por amor. No es cierto, ahí no hay amor, porque lo que quieren es dividir y separar. Y cuando digo que se creen que están haciendo la obra de Dios, ellos creen que al hablar están haciendo lo que Dios dice, y eso no es correcto. Porque si hicieran la obra de Dios, no dividirían, no colapsarían, no dañarían. Si hicieran la obra de Dios, restaurarían, amarían y unificarían. Es decir, traerían unidad, no división. Traerían restitución, no calumnia y destrucción. Traerían amor y no odio. El punto clave y esencial es qué haría Jesús. Este es el punto clave y esencial. Ahora, vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, por favor. 2 de Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Voy a pedirle a John si nos puede ayudar, por favor. John Ramírez. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aleluya. Nuevamente, John, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Muchas gracias, John. Aleluya. Noten lo que dice la Biblia. Ahora, la Biblia dice, la multitud de consejos está la sabiduría, pero aquí dice destruyendo consejos. ¿Hay contradicción en la Biblia? En ninguna manera. Sino lo que realmente Dios va a enseñarnos es que tú y yo como pueblo de Dios tenemos que valorar el consejo de una persona que esté en Dios. Yo les pregunto, ¿realmente será un consejo que venga de Dios, que Dios le diga a alguien, no te congregues? ¿Vendrá de Dios eso? Claro, y por supuesto que no. Y podemos hablar de un sinfín de consejos que son equivocados. Los consejos que tenemos que valorar, donde está la sabiduría, son aquellos que tienen en el sustento bíblico. Pero bueno, partiendo de ahí dice, destruye los consejos y toda altivez, toda altura que se levante contra la ciencia de Dios, contra el conocimiento de Dios.
cautivando por todo intento a la obediencia de Cristo. Ahora, nota lo que dice el apóstol Pablo. Destruyamos todo consejo que se levanta en contra de lo que la Biblia dice, en contra de lo que Dios dijo en su palabra. ¿Y cómo vamos a destruir todo consejo llevándolo a la obediencia de Cristo? Cuando vienen las mentiras, cuando vienen los consejos malos, cuando vienen las murmuraciones, estas dobles mentiras personales y de terceros, ¿qué tenemos que hacer para evitar que hagan un nido en nuestro corazón? Llevarlo a la obediencia de Cristo, es decir, llevarlo a la palabra. Y un balance que pudiéramos hacer, amados, en término retórico, cuando leemos los evangelios, podemos conocer a Jesús. Y pudiéramos preguntarnos esto, ¿qué haría Jesús? Hace un momento, antes de comenzar la reunión, en la plática previa, muy amena como siempre, platicábamos respecto a la situación actual que se vive de pandemia, que para muchos causa, o para la gran mayoría causa un problema emocional, pero hablamos respecto a la situación de la pandemia que vivió Jesús en su tiempo. La pandemia en los tiempos de Jesús era la lepra. Y vemos que Jesús no rechazó a nadie, sino Jesús iba y abrazaba a los leprosos. Pero pareciera que la iglesia actual a los leprosos los rechaza por querer sentirse superior. La santidad que ahora se predica es alejarse de las personas. Cuando Jesús vimos a luz de la palabra con toda claridad que no se alejó de nadie. Buscó la restauración, la sanidad y el levantar de los corazones caídos. Pero desafortunadamente hay un pensamiento tan equivocado y tan fuera de Dios en mucha iglesia que se sienten tan santos como para ir por los pecadores y restaurarlos. O si un cristiano cae, se sienten tan santos como con la capacidad de juzgar al caído. Y esto no es Jesús. Esto no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia restaura, el Jesús de la Biblia sana, el Jesús de la Biblia trae una reparación, el Jesús de la Biblia trae un consejo que renueva la mente y renueva el corazón. Así que, amados, tenemos una grande responsabilidad en Cristo Jesús. Así que, amados, tenemos una grande responsabilidad en el Señor, con el cual tú y yo tenemos la tarea, no solamente de restaurar nuestro corazón. Y uno de los principios para restaurar el corazón es dejar de buscar culpables. La depresión también busca siempre culpables. En el caso del dolor familiar, porque el papá me hizo, porque la mamá hizo, porque el hermano, porque el tío, porque el esposo, porque el ex esposo, porque el tío, porque el amigo, se buscan culpables. Y cuando una persona busca culpables y vive encadenado o vive enclaustrado a una situación que vivió con otra persona, es un esclavo, porque no tiene el poder de ser liberado, porque está basado y fundamentado en lo que la otra persona hizo. Pero, cuando tú y yo vamos a Cristo, somos libertados de toda cadena de depresión y de tristeza, y toda mentira se va, toda falsedad nos deja, porque podemos vivir confiados en que Dios es con nosotros. Gloria al Señor. Ahora, dice el versículo, en la versión de las Américas dice así, lo voy a leer: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aleluya. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Aleluya. Si nosotros permitimos especulaciones y razonamientos del diablo sobre una situación difícil, debemos de lograr considerar las bendiciones de Dios, que son solo cosas agradables, y que el sufrimiento, las tribulaciones no son bendición. Entrarás en el proceso. Así que debemos cautivar todo pensamiento egoísta dentro de nosotros y establecer la verdad. Cada proceso al cual nosotros nos enfrentamos,
Cada proceso al cual nosotros vivimos, cada proceso con el cual Dios permite que vivamos, siempre tiene el propósito de llevarnos a un crecimiento. Dice la Biblia que Dios al hijo que ama disciplina. Y parte de la disciplina es el crecimiento. Cuando somos padres, tenemos una concepción diferente de la vida. Cuando somos hijos y estamos en casa, y a veces que mamá o papá traen castigo, pensamos que no nos quieren o que... Y eso piensa por lo regular cuando está en la edad adolescente, que no se les quiere, que por eso se les castiga, pero cuando crecemos un poquito, nos damos cuenta que no es así. Y cuando somos padres, confirmamos que era una rotunda mentira y sabemos que el castigo, que la reprensión, que la disciplina es una consecuencia del amor. Si yo estoy viendo que uno de mis hijos está manipulando una conexión eléctrica, yo no lo voy a dejar. Y le llamo la atención la primera vez, y le llamo la segunda vez, y si no entiende, la tercera vez tengo que usar vara, pero no lo hago porque no lo ame, sino al contrario, porque quiero evitarle una situación de daño que le cause en su cuerpo. De la misma manera Dios, y hablando hipotéticamente, claro, porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los de nosotros. Dios permite las situaciones en nuestra vida, amados, con el propósito de ayudarnos a crecer y con el propósito de disciplinarnos para que podamos caminar en la senda por la cual Él nos ha llamado, para que podamos caminar en la senda justa en la cual tú y yo tenemos el plan de Dios para poder andar por Él. Y en muchas ocasiones Dios traerá disciplina por amor para corregirnos, porque Dios a nadie desecha. Dice la Biblia que a nadie Dios echa fuera, sino Jesús siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Y sí, a veces Dios trae disciplinas a través de terceros. Precisamente estamos hablando del desierto de Parán, en el estudio de los 12 desiertos. Y vimos que en el desierto de Parán la disciplina es la disciplina del rechazo para llevar el vituperio de Cristo. Podemos ver a lo largo de la Biblia cómo muchos ministros fueron rechazados por sus equivocaciones. A excepción de unos cuantos, como José, como Enoc, ¿verdad? Y quizás por ahí uno que se me escape, no padecieron a causa de errores del pasado. José 100% fue por situaciones en contra de él, por mentiras. Enoc pues, caminó con Dios 365 años. Por ahí se me escapa un tercero. Pero de ahí en más, todos los héroes de la fe fueron rechazados a causa de errores que la gente consideró que cometió. Hablamos del ejemplo de Moisés. Cuando toma como esposa al etíope, inmediatamente se levantan en contra de las personas cercanas. Y esto no se refiere a una cuestión familiar consanguínea solamente, sino se refiere a una relación en Cristo de hermandad que se levantan para enjuiciar o condenar. El propio rey David, cuando pasó la situación con Betsabé, llegó la corrección de Dios. Llegó el profeta Natán y confrontó el pecado, pero en ese momento tú notas que David se volvió a Dios de todo su corazón y dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. A diferencia de Saúl, y vemos una grande diferencia porque Saúl es un derrotado, mientras David es un victorioso, vemos las reacciones tan diferentes. Y habla de la situación del corazón, claro. Mientras Saúl, cuando fue confrontado con su pecado, se abalanzó sobre Samuel y dijo, hónrame delante de los ancianos. Es decir, en otras palabras, diciendo que los ancianos, que el pueblo vean que sigo siendo el rey, que Dios me ha aprobado. Claro, la imagen de Saúl quería prevalecer. Claro, Saúl quería tener una imagen buena delante del pueblo. Claro, y eso no está mal, pero no es lo idóneo. Mientras que David, cuando fue confrontado con la realidad de su pecado, lo que hizo fue voltearse ante Dios y decir, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y claro, hubo una consecuencia, perdió el hijo que tuvo con Betsabé, el primer hijo, y fue un grande dolor. Pero de ahí nació Salomón, que es del linaje mesiánico. Entonces, de tal manera que podemos contemplar que toda situación está bajo
el control de Dios. Ahora, pero Natán no fue a juzgar y a condenar a David. Natán, como profeta, fue y confrontó a David para restaurarlo. Como profeta. Como profeta. Y podemos hablar de varios hombres de Dios que encontraron esto en Dios. El propio Jonás, bajo el pensamiento humano, bajo la dureza de la religión, hubieran desechado a Jonás al desobedecer, y en lugar de ir a Nínive, que tomó una embarcación a Tarsis o a Tarso, donde curiosamente es la ciudad nativa del apóstol Pablo. En la actualidad hubiera sido rechazado por desobediente, pero Dios envía una tormenta, lo arrojan al mar, un pez enorme lo traga y va y lo lleva a Nínive. Porque el propósito de Dios se va a cumplir con la persona que Dios preparó. Se levante lo que se levante. La guerra que venga, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, amados, tú y yo somos llamados a vencer toda mentira que se levante personal en contra de nosotros en el área interior. Y a llevar cautivo todo pensamiento para desviar la atención. Amén. Ahora, vamos adelante. Vamos a Mateo 16, por favor. Mateo 16, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 16. Gloria al Señor. Mateo 16. Y voy a pedirle, Lili, si nos puedes ayudar, por favor. ¿Qué versículos, hermano? Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces, Gracias. Cristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Amén. Ahora, muchas gracias, Lili. Dios nos lleva a llevar cautivo todo pensamiento con el propósito de pensar como Dios piensa y no pensar en la manera humana. Ahora, yo les pregunto, ¿Dios piensa en la manera de restauración o en la manera de condenación? De restauración, claro, porque la Biblia nos dice que Dios pretende que el mundo se arrepienta, que todos procedan al arrepentimiento. Y podemos ver esto con claridad. Dios, ¿qué va a mostrarnos? ¿Odio o perdón? Perdón, amor. Entonces tenemos que llevar todo pensamiento cautivo diferente a la Escritura a Cristo Jesús. ¿Qué haría Jesús? En estos versos tan pequeños, pero tan profundos, vemos esta realidad del pensamiento, donde Pedro queriéndose alzar el cuello, diciéndole al Señor Jesús: no permitas que tal cosa te pase. Y Jesús lo reprende duramente y le dice: estás pensando como hombre, apártate. Porque si entendieras los propósitos de Dios, te darías cuenta que hay un plan mucho más grande. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y las diversas religiones? Precisamente la resurrección. Amén. Entonces, un aspecto muy importante en el cual, amados, nosotros tenemos que trabajar arduamente es en contra de las mentiras. Tenemos que tener la convicción plena de dónde Dios nos ha llamado, la convicción plena de quién somos en Cristo. Uno de los ataques personales que recibió el Señor Jesús, refiriéndome a la tentación que recibió en el desierto, que ustedes lo pueden estudiar con claridad en Lucas capítulo 4,
nos va a hablar de las 7 tentaciones que el diablo trajo a Jesús. Y conocemos claramente 3, pero hay 4 que están entre líneas, y una de ellas se repite en 2 ocasiones, en el versículo 9 y en el versículo 11, donde el diablo le pregunta a Jesús, si eres hijo de Dios. Noten aquí, si eres hijo de Dios. Aquí quería poner un trastabilleo en la identidad de Jesús. Pero Jesús, siendo la sabiduría, ni siquiera respondió. Porque uno de los ataques más grandes que vienen a la mente es respecto a la identidad. Uno de los pensamientos más grandes que traen confusión en el pensamiento del corazón del hombre o del Hijo de Dios es, ¿verdaderamente seré hijo de Dios? Y uno de los aspectos que Dios quiere restaurar es la seguridad que tú y yo podemos tener en Cristo. Porque las circunstancias no determinan nuestra identidad. Dios permite las circunstancias para mostrar su poder. Es decir, si no hay enfermedad, ¿cómo conoceremos al Dios sanador? En este tiempo, si no hubiese pandemia, ¿cómo conoceríamos al Dios milagroso que nos libra y nos protege en medio de las complicaciones y de las situaciones difíciles de pandemia? Si no existiera momentos de crisis económica, ¿cómo conoceríamos al Dios proveedor? Ahora nota esto, amado. El enemigo puso un trastabilleo, o quiso ponerlo, porque Jesús ni siquiera le contestó. Si eres el Hijo de Dios, ¿se le olvidó con quién estaba hablando? No, claro que no. Pero este mismo ataque lanza en constante para traer mentira al corazón del hombre. En la misma manera dual. ¿Cuál es esta? En manera personal, poniendo duda en el corazón personal. Y 2, aún más grave, queriendo poner juicio sobre otras personas si son hijos de Dios o no, cuando no hay ningún fundamento bíblico con el cual Dios nos haya dado la capacidad o nos haya dado la autoridad para determinar quién es hijo de Dios y quién no. Cuando la Biblia nos dice que nuestro espíritu da testimonio al Espíritu de Dios, que somos hijos de Dios. Pero nosotros, cuando un cristiano es inmaduro, sus ojos están puestos en las demás gente, para bien y para mal. Pero cuando un cristiano es un poco más crecido, digamos en un aspecto adolescente, se enfoca en sí mismo para crecer. Pero cuando un cristiano es maduro, se enfoca en Dios. Jamás en las personas. Y sabe que la situación que viva es parte del plan de Dios. Entonces, tenemos un llamado, amados, a poder vencer las mentiras que quieran levantarse en contra de nosotros y de las mentiras que quieran levantarse en contra de otros hombres de Dios, en contra de otros hermanos. Es tiempo de que podamos ser determinantes y podamos comprender, podamos entender, podamos caminar en que el entorno en el que podamos desarrollarnos no va a determinar nuestra fe, nuestra determinación y nuestra convicción. Lo que determina nuestra fe, nuestra convicción y nuestra determinación es lo que está escrito en la palabra. Eso es inmutable, eso no cambia. Y si nosotros queremos seguir a Jesús, queremos ser ejemplo de Jesús, tenemos que hacer lo práctico que hizo Jesús, que es amar, restaurar, traer unidad. Esto es lo de Jesús. Así que, amados, tenemos una grande tarea en este tiempo. Así que, amados, tenemos una grande tarea para poder alcanzar de una manera idónea lo que Jesús quiere para nosotros. Si bien es una guerra constante, porque los dardos de mentira no vienen de vez en cuando. Los dardos de mentira vienen diario. Y se pueden escudar de 1000 maneras. Se pueden escudar con comentarios simplones diciendo, yo en todo estoy bien, pero no es cierto. Nadie está bien en todo. Todos tenemos problemas emocionales. Yo creo que en algún momento todos nos hemos enfrentado a situaciones donde en ese día no queremos levantarnos, y no por flojera, sino por la cuestión emocional. No queremos levantarnos por las cuestiones del corazón. No queremos levantarnos por las cuestiones que afectan nuestras emociones. Pero ahí es donde nuestros pensamientos tienen que ser llevados cautivos a Cristo Jesús, para que podamos superar las circunstancias difíciles. Gloria al Señor.
Pues vamos a orar, amados, vamos a dejar hasta aquí esta casa de paz, ¿verdad? Que ahora nos acompañan nuestros amigos de Aposento Alto. Gloria al Señor, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está en esta casa de paz, así como por los hermanos, Señor, que nos están viendo en la transmisión. Padre, que tu Espíritu Santo sea con ellos, ayudándoles, Padre, a vencer toda mentira, Señor, que quiera levantarse en contra de ellos, Señor, de toda mentira que quiera levantarse, Padre, para crear un conflicto en su corazón y crear un conflicto en su mente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdales. Que tu Espíritu Santo sea fortaleciéndoles. Que tu Espíritu Santo sea dándoles vida. Que tu Espíritu Santo sea revelándoles la palabra para que puedan vencer en contra de toda mentira del enemigo. Cuando vengan pensamientos de derrota, Señor, yo te pido que en la palabra ellos recuerden que tenemos victoria y aún que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y cuando quieran venir a perturbar las situaciones, los conflictos, que podamos saber, Señor, que la Biblia nos habla con claridad que las tribulaciones vendrían, pero que la palabra nos enseña que somos más que vencedores en la tribulación. Que cuando venga el hambre, sepamos que somos más que vencedores en el hambre. Cuando venga la persecución, que sepamos que somos más que vencedores en la persecución. Padre, porque queremos mostrarnos tal cual somos delante de ti, con toda imperfección, pero confiando en tu obra perfecta, Señor. Que tú nos amas como somos, pero nos amas tanto como para dejarnos como estamos, y que entramos en la escuela del maestro, en el taller del alfarero que va moldeándonos para que lleguemos a hacer esa obra perfecta que tú diseñaste que nosotros fuésemos. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, a ser maduros, Señor, y no recibir ninguna murmuración, ningún chisme que quiera perturbar el concepto que tenemos, Señor, sino que si hay un conflicto lo hablemos para restaurarlo, para sanarlo y para juntos ir en el camino que nos lleva a Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, porque si bien no es una tarea fácil, si bien no es una tarea sencilla, pero confiamos que en ti, Señor, tenemos toda plenitud de gozo y toda plenitud de alegría. Ayúdanos, Señor, a ser ecuánimes, a estar fundamentados en tu palabra y a todo pensamiento llevarlo cautivo a Cristo Jesús, con tal de alcanzar el premio del supremo llamamiento que tenemos en ti. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de obras completas y vas a terminar lo que has empezado en nosotros. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados, que nos acompañan en Aposento Alto. Confiamos que esta palabra va a ser de bendición. La próxima semana estaremos hablando del segundo aspecto, el segundo dardo, que es contra las dudas. Yo te pido que estés atento porque el próximo jueves estaremos hablando este tema. Así que te animo a que podamos caminar en las maneras correctas. Te animo a que podamos caminar como Dios pide que caminemos, en amor, en restauración, saneando los corazones. No es un camino fácil, pero recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Igualmente agradezco a todos los hermanos que nos acompañan en las naciones. Gracias por seguirnos y recuerda compartir este video para que muchas más personas puedan recibir esta palabra de ánimo y puedan vencer todas las mentiras que quiera traer el enemigo en contra de ellas. Asimismo, si Dios pone en tu corazón sembrar en este ministerio, envíanos un mensaje. Recuerda, Dios te lo multiplicará al 100 por 1 y nosotros te lo agradeceremos. Ayúdanos a compartir la palabra y llegar a mucha más gente y a muchas más naciones. Sé parte de este equipo y sé amigo del ministerio, recordando que Dios es bueno y multiplicará cada una de tu siembra. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y recuerda, Dios tiene planes de bien. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Bendiciones.